Buen día, mi nombre es Jennifer Viviana Montaño Garnica. Voy a presentar mi actividad de la materia Psicogénesis y Aprendizaje Significativo que se basa en los elementos teóricos de la teoría de Piaget. Pertenezco al doctorado en Ciencias de la Educación y esta actividad está guiada por la doctora Ana Lucía Jiménez Pérez. Para iniciar esta presentación, entonces, se hace énfasis en cómo la psicología infantil en los últimos 30 años ha intentado describir cómo es el desarrollo continuo que va desde las acciones sensomotoras iniciales a las operaciones más abstractas. Estamos hablando desde los primeros meses de vida hasta más o menos la descripción que nos hace Jean Piaget, que hace énfasis en la edad de los 10 a los 12 años y en adelante aproximadamente. Esta teoría propuesta por el autor que mencioné anteriormente ofrece una mirada sobre cómo los niños construyen su conocimiento a través de estas diferentes etapas de desarrollo que van desde la inteligencia sensomotora hasta el pensamiento formal. Esta teoría también hace pensar un poco más a nosotros como educadores para que podamos desarrollar habilidades cognitivas acertadas en los estudiantes respondiendo a las etapas que ellos presentan y que asimismo este trabajo en el aula de clases sea un poco más enriquecedor y puedan realmente comprender y apoyar este desarrollo intelectual de los niños y jóvenes. Bueno, entonces para hablar de estas 4 etapas que propone nuestro autor Jean Piaget, se toma como referencia el texto del capítulo 2 y el capítulo 10 de Psicología y Pedagogía, escrito en el año 2001, que se cita al final de la presentación. Iniciamos con acciones y la inteligencia sensomotora. En la etapa sensomotora, entonces, se dice que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. El aprendizaje se da a través de los sentidos y la interacción con objetos. Se dice que el niño desarrolla la comprensión del mundo a través del ensayo-error, se caracteriza por acciones espontáneas, las cuales ayudan a recoger información. Esto es gracias a los sentidos y descubren el porqué de las acciones desarrollando la inteligencia sensomotora. En la imagen se observa una niña que está persiguiendo el balón. Como se mencionaba anteriormente, en esta edad lo que ellos hacen es al interactuar con los objetos de su entorno, van descubriendo qué acciones o qué consecuencias se dan a partir de los movimientos que ellos están haciendo, y entonces es cuando hablamos de que se va desarrollando la inteligencia sensomotora a través de sus sentidos. Continuamos con la etapa preoperacional. Esta etapa preoperacional abarca desde los 2 años hasta los 7 años. El aprendizaje se da a través del pensamiento simbólico y se empieza a desarrollar el lenguaje escrito. Se dice que empiezan a participar en el juego simbólico, como se evidencia en la imagen. Pueden aparecer juegos como soy un superhéroe o diferentes ideas o símbolos que ellos tienen en su mente y que los van transformando también para construir conocimiento. Se dice que aún no están listos para realizar operaciones lógicas que no logran transformar, combinar o separar ideas. La tercera etapa propuesta es la etapa operacional concreta. La etapa operacional concreta va desde los 7 hasta los 11 años y el aprendizaje se dice que se da a través del crecimiento cognoscitivo. Se dice también que marca el comienzo del pensamiento lógico u operativo, permitiendo que el pensamiento sea un poco más flexible y aparecen habilidades como la reversibilidad y el uso de la inferencia lógica. Clasificación jerárquica, es decir, que ellos ya identifican ciertas posiciones y además dice que el pensamiento no se limita aquí ni ahora. En esta parte de la lógica, en esta edad que están los niños, es importante que los docentes tengan en cuenta el desarrollo que se está dando para que asimismo utilicen más actividades que tengan que ver con la lógica y puedan complementar un poco más ese aprendizaje y ese desarrollo. Y finalmente tenemos la etapa operacional formal, que en el texto que tomamos como base nos habla un poco acerca también de la adolescencia y los cambios que se empiezan a presentar. En la etapa operacional formal se dice que va o que se describe de esos cambios que se dan entre los 11 hasta los 12 años. El aprendizaje es a través del crecimiento cognoscitivo y su característica general o la principal es que ellos ya empiezan
a conocer o a argumentar sus propias hipótesis. Se dice que su característica general principal es la conquista de un nuevo modo de razonamiento que no se refiere ya solo a objetos o realidades directamente representables, sino también a lo que mencioné anteriormente, sus propias hipótesis. En la diapositiva tenemos el ejemplo de un niño que está jugando tenis de mesa, entonces se mencionan los pasos para llegar a como a la solución de un problema, que en este caso es pasar la pelota al campo contrario. Entonces tenemos observar, crear la hipótesis, deducir consecuencias que puede pasar y comprobar o refutar su propia hipótesis o su idea principal. Se dice que pensar de manera hipotética sobre situaciones que no ha experimentado perfecciona también ese pensamiento abstracto. Entonces quiere decir que la mayor habilidad que los estudiantes toman en esta etapa es que tengan la capacidad de saber qué pasará o qué ocurrirá sin haber realizado la acción, sino que simplemente a través de su entorno, de la relación que ha tenido con todo lo que le rodea, le permite llegar a ese análisis. Bueno, ya para finalizar las etapas que se proponen en el texto, quise destacar un poco la relación que se da de la teoría de Jean Piaget con la evolución que se ha venido presentando en cuanto a la educación. Entonces se dice que esta evolución histórica ofrece valiosos aportes para la práctica educativa, sobre todo para nosotros los docentes, porque permite de pronto sensibilizar un poco más acerca de la importancia de respetar y entender estas etapas del desarrollo y tenerlas en cuenta. Obviamente sabemos que se han presentado múltiples críticas porque pues se encuentran que hay algunos vacíos teóricos, pero sin embargo, de acuerdo a muchos estudios que se han presentado, el docente sí puede crear nuevas estrategias o herramientas en clase que puedan complementar y favorecer estas etapas de desarrollo. Enfatizan la importancia de la acción y la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, es decir, que se motive a compartir lo que aprende y lo que ve a su alrededor. También se destaca aquí que los docentes deben pensar en un entorno educativo que promueva la exploración, la curiosidad, como ya lo había mencionado, el cuestionamiento y la construcción del conocimiento de manera autónoma, que no sea siempre el docente el que dé la indicación, sino que sea como ese gestor de conocimiento para que el estudiante realmente se motive y pueda crear o desarrollar esas competencias para la vida. A manera de conclusión, entonces podemos decir que a través de la identificación de estas etapas propuestas por Piaget, se visibiliza que los estudiantes aprenden de manera más efectiva cuando participan activamente en su proceso de aprendizaje, que nosotros como docentes al aplicar estos principios y tener en cuenta estas etapas de desarrollo, se pueden adaptar mejor las estrategias para fomentar un pensamiento crítico, resolución de problemas y facilitar un aprendizaje más significativo que, como lo mencioné anteriormente, pueda crear estudiantes hábiles para los retos y desafíos que en este momento la, el mismo entorno les ha exigido. Y finalmente, referencias. Muchas gracias, doctora Ana Lucía y compañeros.